Buenas noches, paz de Cristo, amados hermanos. Quiero compartirles una pequeña enseñanza, amén, que la saqué leyendo el capítulo 11 del libro de Juan y me encantó mucho, amén, lo que nos deja de enseñanza ese capítulo 11 del libro de San Juan. Hay tres cosas ahí muy importantes que nosotros podemos sacar como una lección y de aplicación para nuestras vidas en cuanto al obrar del Señor. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, por problemas, amén, por serias situaciones y queremos que el Señor pues nos responda de una manera rápida, de una manera espontánea cuando nosotros estamos exponiendo la petición y no sucede así, entonces es cuando entramos en cuestionamientos, ¿verdad? Con el Señor y empezamos a decir, pero ¿por qué, Señor? ¿O para qué? ¿O qué está pasando? Amén. Entonces cuestionarlo es como dudar, hermanos, es entrar también en esos desafíos con nuestra fe. Amén. Esto es también, no es un símbolo de debilidad, pero sí es la evidencia de nuestra humanidad. Amén. El salmista, Salomón, el sabio Salomón, ahí en Eclesiastés 3:11 dijo, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nunca vamos a entender, nunca vamos a comprender todo lo que Dios ha hecho, todo ese alcance tan poderoso de lo que Dios ha hecho. Una de las cosas que encontré yo aquí en el capítulo 11 de San Juan es tres cosas muy importantes, que Dios no tiene prisa. Dios no tiene horario. Amén. También la otra es que a Dios no lo condiciona la biología humana. ¿Por qué digo todo esto? Miren, cuando dice que no tiene prisa, es porque el Señor ahí en el versículo uno le dicen al Señor, le manda a decir Marta y María, Señor, dice, Lázaro se encuentra enfermo, al que tú amas, le mandan decir, al que tú amas, Señor, está enfermo. Ellas pensaron que en el momento en que Jesús recibiera esa noticia, como era muy amado de parte del Señor, dijeron, el Señor pues va a venirse rápido y va a sanar a Lázaro. Amén. Sin embargo, Jesús cuando escuchó esto, dice que él dijo, no se preocupen, les dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Ellos no entendían el por qué estaba diciendo el Señor esto. Entonces, dice que cuando oyó el Señor que Lázaro estaba enfermo, él no se apresuró. Por eso dice que él no se da prisa. Él no se apresuró, sino que dice que se quedó 2 días más allí, ¿verdad? Donde él se encontraba fuera de los confines de Judea. Se encontraba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros de Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro. Entonces él, con toda la tranquilidad del mundo, el Señor todavía, cuando terminó allí en Judea, les dice a los discípulos, vamos, cuando terminó ahí en Jerusalén, le dice, vámonos otra vez a Judea. O sea, él no tenía prisa de ir. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito para la vida de esa familia. Él, en lugar de salir corriendo, él les dijo, esta enfermedad no es para muerte. Él se demoró con intención. Esto nos deja ver que a veces nosotros estamos poniendo una petición en las manos del Señor, nos desesperamos, nos afligimos, nos entristecemos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a mirar tu respuesta? Yo me imagino que Marta y María dirían, ¿cuándo llega el Señor? Y el Señor no llegaba. ¿Por qué, hermanas? Porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo del hombre. No nos debemos de desesperar. Otra de las cosas es que Dios no tiene horario. Amén. Porque dice que Dios no tiene horario, hermanas, porque dice que cuando ya el Señor llegó, antes de, cuando ya el Señor llegó allí, dice que ya Lázaro se encontraba muerto, amén. Y llegó, o sea, como diciendo, llegó tarde. Imagínense cómo se sentiría Marta y María cuando oyen que ya venía Jesús. Dice que Marta salió corriendo a recibirlo, pero María no salió. Quizás María no salió porque se encontraba un poquito decepcionada, triste, de pensar que si Jesús era su amigo, ¿verdad? Y no se apresuró para ir, para darle la sanidad a Lázaro.
Y sin embargo, Marta sale corriendo, ¿verdad? La mujer afanada en los quehaceres, salió corriendo y dice que cuando ve a Jesús le dice, ay Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Tenemos nosotros que mirar con los ojos de la fe. Le dijo, no, Señor, tú no, si tú hubieras estado aquí, otra cosa, ¿verdad? Hubiera sido. El Señor Jesús dice que la miró con ternura, identificándose con su dolor. Una de las cosas que el Señor tiene es que Él se identifica con nosotros, con nuestro dolor, se identifica en el momento que tú y yo estamos viviendo. Él se involucra en ese momento que tú estás viviendo en tu vida. Entonces, mientras caminaba, ¿verdad? Dice que el Señor le decía, iba platicando con María y luego ya le dijo, no te preocupes, Marta, tu hermano resucitará. Y luego Marta le dice, sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar, dice, en el día postrero, el día de la resurrección. Amén. Entonces, el Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, como el Señor es la vida, Él mismo lo estaba declarando. Amén. Entonces nosotros a veces cuando cuestionamos a Jesús, no entendemos lo que el Señor va a hacer, como decía Salomón, que Él llegó a sentir así, que no entendía lo que Dios quería hacer. Quizás Marta y María no entendían a qué vino Jesús ya. ¿A qué vino si ya Lázaro ya tiene 4 días allí en la tumba? Ellas no comprendían, como decía al principio, ¿verdad? Que esa enfermedad no era para muerte, sino para que la gloria del Señor se manifestara. Amén. Entonces le dice en ese momento que mientras Marta lo cuestionaba, salió, dice, empezó a fluir de ella lo que realmente era. Era una mujer de fe, era una mujer que tenía una fe bien cimentada en el Señor, era radical, porque le dice Marta, sí, Señor, yo he creído, le dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Amén. Y también le dice en del 17 al 21, en el capítulo 11, Señor, dice, pero yo también sé, le dice que tú, dice, si ahora mismo le pides a Dios, en el versículo 22, todo lo que tú le pidas a Dios te lo dará. Ella sabía que el Señor podía pedir la resurrección de Lázaro y se iba a efectuar. Entonces aquí vemos que el Señor no tiene horario en el actuar. No nos desesperemos si tenemos alguna petición y no ha sido contestada. El Señor tiene su momento y va a ser ese momento en un momento glorioso. Otra de las cosas que al Señor no lo condicionó ahí fue la biología humana. Humanamente, Lázaro estaba muerto, ya estaba putrefacto, en su estado de putrefacción. Amén. Y dice que cuando se dirigió a la tumba de Lázaro, junto a María, Marta y todos los que estaban allí, que habían ido para consolarlas, llegaron al sepulcro que era una cueva y le dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta le dice otra vez, Señor, pero si ya hiede, ya tiene 4 días. Y vuelve el Señor en el versículo 39, no te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Necesitamos creer que el Señor va a contestar, que el Señor se va a manifestar poderosamente en nuestra vida, en la situación, en el problema. No importa, no sé la crisis que tú estés viviendo, pero como dice allí, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y lo tienes que declarar con tu boca. Decláralo por la fe. La muerte no iba a detener el obrar del Señor. No la iba a detener. Cuando dice que quitaron la piedra, en el momento que la quitaron, fíjense lo que hizo Jesús. Dice Jesús dio gracias. En el versículo 49, 41 dice que el Señor le dijo, Padre le dijo, te doy gracias por haberme oído. Todavía no pedía y ya le estaba dando gracias al Padre por haberlo oído. Y le dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Entonces el Señor lo hizo porque sabía que estaba rodeado de gente incrédula. Por eso permitió que Lázaro muriera para manifestar su gloria y aquella incredulidad se pudiera convertir en actos de fe y empezaran a creer que Él realmente era el Hijo de Dios. Amén. Cuántos anhelos, cuántas peticiones, hermanos, proyectos, sueños no tenemos en nuestras vidas y lo vemos allí como en una cueva.
Y para colmo, pues hasta una gran piedra, ¿verdad? Las está cubriendo. Es en los momentos, ¿verdad? Que le tenemos que decir al Señor, como dice esa alabanza: Maestro, yo necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. No sé qué estado estés viviendo, en qué estado te encuentras tú. El Señor puede hacer el milagro de la transformación. Dice el canto: hace tiempo que no veo la luz del día y se están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Todo aquel que viene al Señor y pone toda su confianza en el Señor, sus sueños no serán cancelados, sino que sus sueños serán realizados y mirará la gloria de Dios obrando en su vida. Lázaro escuchó su voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Necesitamos quitar las piedras que vemos en el camino, aquellas piedras que están impidiendo, amén, que podamos ver realizados los proyectos, los sueños, los anhelos, amén, en la obra del Señor y en nuestras vidas personales. Amén, sabiendo que no hay otro que lo pueda hacer, solamente el nombre de Jesús tiene el poder. Por eso necesitamos tanto un milagro. Hay hogares que están necesitando el milagro de la sanidad. Hay hogares que están ahora necesitando milagros de fortaleza en su vida y sabemos que solamente el Señor lo puede hacer. Hay que decirle: Señor, remueve hoy mi piedra y llámame por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. La historia de aquella familia cambió por completo cuando se manifestó la gloria de Dios. Nuestras vidas pueden cambiar cuando la gloria de Dios se manifiesta. Haz un milagro. En esta misma hora el Señor tiene el poder para llamar por su nombre aquello que tú estás anhelando, tus sueños y tus anhelos, las sanidades, las finanzas quebradas. El Señor puede llamar en este momento para que todo eso se convierta en una grande bendición para su vida. Dice que Él es el que da vida a los muertos, a las cosas que ya están muertas. El Señor tiene el poder para resucitarlas. No sé qué cosas haya ya fenecido en tu vida, pero el Señor tiene el poder para resucitarla. El Señor es el que llama a las cosas que no son como si fuesen, pero también nosotros lo podemos hacer por los ojos de la fe. Lázaro salió, lo desataron y lo dejaron ir. Todo estado de putrefacción desapareció. Si tenemos fe y creemos, vamos a ver la gloria de Dios. No importa qué situación estés viviendo, pero el Señor lo puede hacer. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Amén.